Siempre va a ser importante para mí ser hijo de inmigrantes y ser una persona que me criaron en Hialeah. Para mí lo importante es que nuestro gobierno regresa a lo básico. Mis padres me hablaron en español. Yo elegí servir al público. Yo me llamo un demócrata capitalista. Quiero que Cuba sea un país próspero, libre, democrático. Mi papá vino de la República Dominicana y mi mamá de Ecuador. Y la primera cosa que hicieron cuando llegaron fue alistarse en el ejército de los Estados Unidos. Es ahí, en el ejército, donde se conocieron. Yo nacido en Rhode Island. Yo tengo una hermana que me lleva 5 años, mayor de 5 años, y ella nacida en Nueva York. Entonces me criaron en Nueva York desde que nací hasta los 5 años y después me trajeron aquí a Hialeah. Y me crecí en Hialeah desde los 5 años, que tuve 5 años, hasta que me gradué de high school a los 17. Y mi padre, después del servicio, fue maestro en una escuela pública toda mi vida. Mi mamá era cartera y me criaron en un hogar, en una familia trabajadora en Hialeah, en el oeste, en West Side de Hialeah. Fui a escuelas públicas, Ernest R. Graham Elementary, después a José Martí Middle School y Barbara Goldman Senior High School. Y me encantó mucho crecerme en Hialeah. Y es porque es una ciudad donde hay una mezcla de cultura. Te saludan primero en español cuando sales a los restaurantes, a las tiendas. Y eso siempre me gustaba porque mis padres me hablaron en español, creciéndome en la casa, en el hogar, y hablando, claro, inglés en la escuela. Y tener esa mezcla de identidad de un padre dominicano y mamá ecuatoriana que no se parecen, que tienen color de piel diferentes, pero me sentía como si fueran, y ellos se sentían también lo mismo, de la misma raza, de la misma cultura, que hablaron el mismo idioma, que comían la misma comida, creciendo comiendo arroz y frijoles cada noche, y eso me sentía muy cómodo. Me sentía como era mi hogar, Hialeah. Y esa experiencia también criándome cerca con amigos cubanos, vecinos cubanos, contándome sobre la situación en Cuba. Eso fue una influencia mayor en mi vida. La inspiración de ser un servidor al público empezó con mis padres porque siempre oyendo de que esa fue la primera cosa que hicieron, que fue el servicio a este país. Querían tanto pertenecer a este país que se alistaron en el ejército. Eso fue la inspiración cada momento, cada etapa de mi vida que yo elegí escoger al servir al público. Cuando estaba estudiando en high school, trabajé muy duro, pero mira, mi hermana se fue a University of Miami. Yo pensaba que iba a ir a University of Miami o University of Florida y estaba estudiando. Me gradué el número 1 de la clase de Barbara Goldman, una escuela que no es una escuela buena. Le llamaron una escuela de grado D, con 5,000 estudiantes en ese tiempo, que era, creo, la escuela más grande o la segunda de todo el estado. Pero trabajé duro y como valedictorian, yo estaba notando que la persona anterior del año anterior, el valedictorian, se fue a Harvard. Y me pregunté, ¿por qué no yo? Y siempre cuando estaba estudiando, no es que mis padres me estaban ayudando a estudiar porque ellos estaban trabajando. Yo le ayudaba a ellos. Si tenían algo para escribir en inglés, yo tenía que revisarlo, escribirlo, lo que sea. Yo le ayudé a ellos con su homework, con su tarea. Y no al revés. Y entonces ella no sabía nada de eso tampoco. No es que como me estaban diciendo, vete a Harvard. Yo le dije a ellos, mira, yo voy a intentar ir a esta escuela. Ellos, claro, sabían de ese nombre de Harvard. Todos del mundo saben de Harvard. Y
fue un sueño realizado a 17, irme a Massachusetts, que fue muy difícil acostumbrarme al frío y esa cultura que fue completamente diferente, claro, de lo que era en Hialeah. Um, y cuando llegué y trabajé muy duro ahí por 4 años y muchos de mis colegas se fueron a ganar dinero, a ganar plata, yo pensaba siempre en lo que hicieron mis padres y elegí ir a trabajar en el Congreso por no mucho dinero. Gané 24,000 anual en mi primer trabajo haciendo o ayudando a un congresista con la prensa. Y después de ahí era speechwriter para Amy Klobuchar, una senadora de Minnesota. Y por esos 4 años me gustó tanto que estaba sirviendo al público, estaba haciendo algo bien para mi comunidad. Y desde ese entonces siempre he elegido hacer lo mismo. Y ahora terminé trabajando en el Congreso por 4 años y yo quería ayudar a mi comunidad en tiempo real. No se ve los resultados de lo que haces en el Congreso inmediatamente. En ese tiempo estábamos pasando el Obamacare y muchas de las personas no les gustaban el Obamacare. Y yo sentía que en unos años iba a ayudar a muchas personas, mucha gente, pero en unos años. Y yo quería ser abogado porque yo puedo día a día ayudar a una persona ese día y ver a la cara a esa persona cuando hice algo en su vida, algo bien en su vida. Entonces, regresé a Harvard para estudiar Derecho y el sistema americano o estadounidense es todo el poder está en el fiscal. Él es el que decide todo y puede ayudar hasta el acusado, ayudar, claro, los intereses de las víctimas, perseguir a la justicia. Tiene tantas metas y intereses públicas que me gustaba ese papel más que ser un abogado defensor público. Entonces quería de cierto regresar a Miami, a mi comunidad, y hacerme un fiscal. Trabajé ahí por 7 años. Me dio mucho orgullo, me sentía satisfecho cada día porque sabía que estaba haciendo algo muy importante, asegurar a nuestras calles, ir en contra o poner en la cárcel personas que hicieron tanto daño a nuestra comunidad como asesinos y violadores y narcotraficantes. Pero cada día estás involucrado en historias tristes y hablando con víctimas que están en el momento más peor de su vida. Y al acusado, claro, él no quiere estar ahí. Algunas veces el juez o la jueza no quiere estar ahí o está enojada o lo que sea. Y las víctimas, hasta aunque estás ayudando a ellos, también están enojados con el sistema que mueve demasiado lentamente, que no mueva rápidamente para obtener la justicia. Lo hice por 7 años y era trabajo importante y me encantaba mucho. Y solo me fui, la única razón que terminé ahí era que me llamaron a trabajar como investigador del comité del 6 de enero. Yo estaba viendo por la televisión, estaba en Houston en ese momento porque estaba de vacaciones y viendo por la televisión lo que estaba pasando ese 6 de enero de 2021, un horror lo que estaba viendo. Y yo trabajaba ahí en el Congreso como un staff member y saber que habían chicos de mi edad, yo empecé en el Congreso a 21 años, tenía 21 años, sabiendo que había gente de esa edad adentro con miedo, que estas personas estaban afuera intentando entrar al Capitolio, me dio rabia. Entonces, cuando me llamaron, eso pasó, claro, enero de 2021. Cuando me llamaron en septiembre de 2021, más luego en ese año, y me dijeron que estaban buscando
la mayoría fiscales, abogados, pero la mayoría fiscales para ser parte de ese equipo investigador. Yo dije, claro que sí. Me llamaron, creo que fue un miércoles, me entrevistaron el jueves y le dije a la fiscalía que me iba el martes. Era 5 días más o menos que ya me iba a Washington, porque en ese momento sabía que era trabajo demasiado importante, no podía, para la historia de este país y para la democracia que quería defender. Cuando yo serví en ese papel como investigador por 15 meses, lo que hicimos juntos, un equipo de como 40 abogados, era entrevistar a altos funcionarios en la administración de Trump. Yo entrevisté como el abogado, the lead attorney. Entrevisté al el secretario del ejército, la persona encargada de la Guardia Nacional de D.C., alcaldesa de D.C., para obtener su punto de vista, qué falló el 6 de enero. En específico, la policía, la Guardia Nacional, que no llegaron hasta horas después, ya cuando todo se había terminado. ¿Qué hizo el presidente? Porque habían estas señas en las redes sociales. Las personas estaban diciendo, mira, nos vamos a D.C. con armas y el presidente dice que están robando las elecciones, tenemos que hacer algo. Estaba ahí en pleno visto al aire, todo lo podíamos leer en Twitter. ¿Por qué no estábamos preparados para ese día? Entonces entrevistamos a esos testigos, la mayoría republicanos. Eso es importante porque hay muchos que dicen que este comité fue de todos demócratas. Teníamos 2 republicanos en el comité y también todos los testigos que vinieron a nosotros para decirnos que este presidente desafortunadamente estaba intentando anular a una elección libre. Todos fueron republicanos que le dijeron a él, no lo podemos hacer. Y también dirigimos o estábamos encargados de audiencias durante el verano. Yo en específico fue la persona encargada de unas de las audiencias sobre la corrupción del Departamento de Justicia. El presidente quería que esos abogados, hicieran que le robaron las elecciones y todo esto, y ellos le dijeron a él que no era verdad y que no lo iban a hacer. Y después también, al último, escribimos un reporte final y yo en específico, yo escribí capítulo número 7, documentando cómo el presidente en cada momento ese día, sus familiares, sus miembros de su administración le estaba diciendo que por favor le diga a los rioters que se regresaran a la casa, y que en cada momento dijo que no, que le gustaba lo que estaba pasando en ese momento. Criándome en una comunidad trabajadora era vital. Fue una influencia grande en mis pensamientos políticos. Para mí lo importante es que nuestro gobierno regrese a lo básico, y yo creo que lo básico es en ayudar a la gente trabajadora, a la clase media, a avanzar en este país, en brindar alivio a ellos y no mantener un sistema amañado a favor de los ricos, de los poderosos, de los corruptos, sino que ayude a las personas como las personas en mi comunidad. Y estamos en este momento viendo tanta inseguridad económica, y ver a este gobierno o representantes como María Elvira Salazar no representar los valores de las personas trabajadoras, no tener una visión para ellos, sino para personas, los billonarios, las corporaciones que ya tienen todo en este país, que hasta pagan menos impuestos que los demás.
eso es algo que es importante para mí cambiar en este país. La otra cosa, en específicamente criarme en Hialeah, es la idea que aunque el gobierno está ahí para ayudarle, es importante no ser extremista, no ser una persona que cree que el gobierno lo tiene que hacer todo. Yo me llamo un demócrata capitalista, no socialista. Personas como mi padre vinieron a este país porque querían oportunidades económicas y pensamos, queremos un día ser ese millonario, ese billonario que podemos dar un futuro cómodo para nuestros hijos y nietos. Y a mí eso es importante. Es el central, focal, lo que es los Estados Unidos, es esa visión, esa oportunidad de avanzar. Y yo creo que en un sistema capitalista se puede hacer. Oyendo las historias de personas en Hialeah, mis vecinos, mis colegas, mis amistades, de la situación en Cuba, para mí yo quiero que Cuba sea un país próspero, libre, democrático. Y tenemos que ayudar a las personas, los cubanoamericanos aquí en Miami, porque en este momento este presidente está deportando más cubanos que cualquier otro presidente en la historia de los Estados Unidos. Están en un limbo los cubanoamericanos. Muchos de ellos le están deportando a México o a regreso a Cuba. Pero muchos de ellos también se quedan aquí en un limbo sin un camino a la ciudadanía. Tenemos que procesar los casos cubanos bajo la ley de ajuste cubano. No se pueden quedar en limbo. Necesitamos regresar a ese proceso y parar la deportación, claro, y brindar un camino a la ciudadanía, no solo para cubanos, pero también para otros haitianos, venezolanos, que no tienen antecedentes criminales, que han contribuido a este país, claro, que han económicamente y culturalmente, claro, que han pagado sus impuestos, que hasta tienen hijos estadounidenses, que han creado negocios. Ellos merecen quedarse y no explotar su labor sin darles beneficios federales, sin darles una oportunidad de conseguir su ciudadanía. Y ser de Hialeah, creo que eso eh, eh, siempre va a ser importante para mí, ser hijo de inmigrantes y ser una persona que me criaron en Hialeah. Este es un país de inmigrantes, siempre, desde que empezó hace 250 años atrás. Eh, Sabemos que la política de esta administración sobre la inmigración no se trata de asegurar la frontera, porque están desviando recursos de la frontera hacia nuestras calles para que agentes de ICE federales matan a personas en las calles. No están solo intentando a eliminar la inmigración ilegal, que es una cosa, claro. Y ciertamente las personas que son criminales violentos se tienen que regresar. Tenemos que aumentar hasta la deportación de criminales violentos. Eso es lo que yo hice como fiscal de homicidio. Pero ni solo los indocumentados están también intentando eliminar la inmigración legal, intentando quitar la ciudadanía a los naturalized citizens, a los que nacidos aquí, que obtenieron su ciudadanía por nacer aquí. Y es porque hay una persona en la Casa Blanca, Stephen Miller, él quiere quitar a todos los hispanos. Eso es la meta de él. No tiene que ver con la seguridad de los Estados Unidos, tiene que ver con qué cultura él cree en su mente. Él piensa que es americano, que es ser estadounidense, que no incluye a todos nosotros. Aunque queremos tanto como inmigrantes ser parte de este país, tanto queremos pertenecer, que tengo padres veteranos que hasta iban a sacrificar su vida por este país. Pero nos ven a todos nosotros,
diferente, completamente todos, cubanos, venezolanos, haitianos, todos. Somos un melting pot, como se dice, cultura mezclada que dicen que no hay comida americana o estadounidense, porque se piensa en la comida Tex-Mex, claro, inspirada por México, o aquí en Miami, la comida cubana, o en New York, comida italiana, pizza o pasta, lo que sea. Eso es hacer americano, es hacer estadounidense. Y es importante para nuestra democracia también tener una democracia unidos con diferentes razas, diferentes culturas. Y desafortunadamente el trumpismo está en contra de eso. Pero yo tengo esperanza. Es por eso que me estoy postulando. Hay muchas personas que creen que no podemos cambiar nada, que el país, mira, votaron por el presidente 2 veces, pero yo tengo esperanza, me estoy postulando porque yo sé que vamos a regresar a ser ese país donde me criaron y ojalá que yo pueda ser parte de ese cambio, a regresar a esos valores americanos.